Una de cada 6 personas sufre enfermedad de reflujo gastroesofágico. Esto hace de que sea una entidad de la cual tú debas conocer. En el video de hoy estaremos repasando lo que es esta entidad basada en este artículo, que es una actualización que les voy a traer. Sin nada más que decir, iniciemos con el video. La enfermedad de reflujo gastroesofágico se define como el flujo retrógrado de lo que será el contenido gástrico hacia el esófago. Clínicamente va a tener una presentación muy heterogénea, lo que hace que su diagnóstico sea relativamente complicado. Además de esto, a futuro puede traer muchas complicaciones, como sería una esofagitis erosiva, un esófago de Barrett o inclusive como podría ser un adenocarcinoma de esófago. Pero partamos desde lo más básico. ¿Por qué se produce? Cuando hablamos de la fisiopatología del reflujo gastroesofágico, debemos tener en cuenta que son múltiples los desencadenantes o los acontecimientos fisiopatológicos que pueden llevar al desarrollo del mismo, como podría ser en primera instancia un vaciamiento esofágico alterado, presencia de hernia hiatal, alteraciones en la contractilidad y peristalsis del esófago como tal que terminen afectando al esfínter esofágico inferior, la producción de ácido gástrico de pepsina, una incompetencia pilórica o duodenogástrica, en una alteración en la funcionalidad de lo que sería la saliva como tal, alteraciones en la mucosa esofágica, alteraciones en lo que sería la presión del esfínter esofágico inferior, que esté en reposo sea, si así lo queremos decir, más laxo y permita el paso de alimentos desde el estómago hacia lo que será el esófago. Y por último tenemos pues un vaciamiento gástrico alterado. Todo esto claramente son acontecimientos fisiopatológicos desde lo micro, desde lo más pequeño. Sin embargo, todo esto se va a desarrollar en gran medida secundario a los factores de riesgo que tengan los pacientes, como puede ser la obesidad, el alcoholismo, el fumar, el tener antecedentes familiares de reflujo gastroesofágico, entre otros factores. Clínicamente va a tener una presentación que es muy variable y vamos a tener manifestaciones típicas y manifestaciones atípicas. Dentro de las manifestaciones típicas tenemos la acidez estomacal per se, el reflujo como tal, es decir, la regurgitación, o la pirosis. La pirosis la definimos como una sensación de quemazón o de ardor retroesternal que tienen los pacientes cuando se presenta el reflujo. De ahí radica la importancia dentro de los pacientes que tengan un dolor torácico en urgencias. Dentro de los diagnósticos diferenciales que debemos tener, no debemos olvidar el reflujo gastroesofágico, porque muchas veces esa pirosis se confunde con un dolor torácico o se manifiesta como tal. Ahora, hay otras manifestaciones que son las manifestaciones atípicas, que no van en correlación estrecha con lo que serían las presentaciones típicas del reflujo gastroesofágico, sino que podríamos decir que son microcomplicaciones que se pueden presentar en un paciente con reflujo gastroesofágico que nos deben hacer dudar. Dentro de ellos tenemos la tos y el asma en primera instancia. Resulta que los pacientes con reflujo se tiene la teoría de que pueden hacer microaspiraciones a nivel pulmonar y pues esto puede llevar en primera instancia a generar tos, ya que el organismo como un mecanismo de reflejo va a tratar de eliminar esas microaspiraciones y por otro lado el reflujo per se, cuando se producen esas microaspiraciones, genera vasoconstricción a nivel pulmonar, lo que puede exacerbar los síntomas de asma en los pacientes. El dolor torácico, como ya les había comentado, puede ser una presentación atípica, en donde el paciente llega a urgencias con un dolor torácico muy intenso, le hacemos todos los estudios, examen físico normal, un electro normal y demás, y en realidad lo que el paciente tiene es una pirosis severa. La ronquera, muy importante, debido a que el ácido como tal del jugo gástrico puede irritar lo que será la laringe, y esto puede producir ronquera en los pacientes con reflujo gastroesofágico. Náuseas es otra de las manifestaciones que van muy de la mano con el reflujo per se. Y lesiones dentales, como serían escoriaciones, sobre todo por la acción del ácido gástrico sobre lo que serían los dientes. Ahora, para hacer el diagnóstico del reflujo gastroesofágico, es un diagnóstico relativamente complejo por el hecho de que la clínica es muy variable y por el hecho de que las presentaciones clínicas que les acabo de mostrar con anterioridad no solamente se presentan en un paciente con reflujo, se pueden presentar
en otras entidades. Entonces, lo que regularmente se hace es que llevamos a cabo una historia clínica, una anamnesis bastante detallada, un examen físico, se le pregunta y se le escudriña todo al paciente respecto a su enfermedad actual. Y pues si tenemos la sospecha de que tiene una enfermedad de reflujo gastroesofágico y no tiene signos de alarma y nada por el estilo, regularmente lo que se hace es iniciar manejo con inhibidor de bomba de protones o con antiácidos acorde a qué tan severas son las manifestaciones que tenga en el momento. Pero ¿qué pasa? Que según la literatura, aún instaurando este tratamiento, pues no es del todo específico, porque hay, como les digo, hay otras entidades que tienen una presentación clínica similar a lo que sería la enfermedad de reflujo gastroesofágico. Ahora, ¿qué estudio podríamos solicitar para confirmarlo? Y pues claramente todos los estudios tienen sus pros y sus contras. Es algo que recalca mucho el artículo y que por ello se los traigo hoy. En primera instancia, lo que es considerado hasta hoy por hoy una de las pruebas más importantes para el diagnóstico del reflujo gastroesofágico es la medición ambulatoria de lo que sería el pH esofágico por cualquier método, una pHmetría, etcétera, etcétera. Pero ¿qué pasa? Es extremadamente buena, nos ayuda mucho en el diagnóstico del reflujo gastroesofágico, pero tiene una pequeña limitante. Y es que en el contexto del reflujo no ácido, no nos hace diagnóstico, no es tan específico, no es tan bueno. Entonces, para que lo tengan en cuenta cuando lo vayan a solicitar a sus pacientes. Otra opción que tenemos, la manometría esofágica, nos permite ver de forma excelente lo que sería la peristalsis, la efectividad de la misma o si hay alguna irregularidad de la peristalsis del esófago. Pero ¿qué pasa? Vemos cambios de presiones, pero no hace diagnóstico como tal de los episodios de reflujo, ¿vale? Y por último tenemos lo que sería la endoscopia, la cual no solicitamos de entrada en todos los pacientes porque alrededor del 70% de los pacientes va a ser normal en primera instancia y que la reservamos más que todo en pacientes que tengan signos de alarma, como podría ser pérdida de peso, disfagia, una presentación atípica, una edad muy avanzada, mayor de 60 a 65 años, que tenga sangrado de vías digestivas, etcétera, 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 porque todo esto son signos que nos podrían indicar de que quizás no es solamente un reflujo, sino que se está presentando una complicación secundaria a ese reflujo, como podría ser una esofagitis erosiva, un esófago de Barrett o inclusive el desarrollo de un proceso neoplásico. Otra opción para solicitar la endoscopia es cuando tenemos un paciente francamente que no mejora con el tratamiento médico. Iniciamos con inhibidor de bomba de protones a dosis bajas, vamos aumentando, llegamos a la dosis tope y el paciente persiste con los síntomas. Debemos hacer una endoscopia para, uno, buscar complicaciones y dos, hacer diagnósticos diferenciales. Entonces aquí tenemos lo que sería la parte de la endoscopia, importante también en pacientes con enfermedad de reflujo gastroesofágico. Últimamente se está haciendo mucho énfasis en la búsqueda del Helicobacter pylori también, que ya le tenemos un video aquí en el canal donde revisamos todo respecto al Helicobacter. ¿Por qué les digo esto? Porque juega un papel fundamental la microbiota tanto esofágica como gastrointestinal y claramente la estomacal también en el desarrollo de lo que sería la enfermedad de reflujo gastroesofágico. Y pacientes con infección por Helicobacter pylori no solamente aumenta el riesgo de gastritis, sino de otro tipo de patologías, entre ellas la enfermedad de reflujo gastroesofágico. Ahora, como tenemos algunas limitantes, con la parte del diagnóstico, pues se han tratado de perfeccionar o crear nuevas pruebas que nos permitan llegar al diagnóstico. Aquí se las traigo basadas en el artículo, pero de igual forma ellos nos comentan algunas limitantes que tienen cada uno de los estudios para que lo tengamos en cuenta al momento de solicitarlo en los pacientes. En primera instancia, la manometría de alta resolución nos permite ver trastornos de la motilidad esofágica de forma perfecta, es extremadamente buena en esto, pero no nos diagnostica como tal los episodios de reflujo, como ya les había comentado, con lo que será la manometría convencional. La monitorización intraluminal de impedancia y pH es una de las pruebas que quizás más tienen énfasis y futuro respecto al diagnóstico de lo que sería la enfermedad de reflujo gastroesofágico, por el hecho de que, uno, nos evalúa la motilidad esofágica y dos, nos permite llegar a un diagnóstico a través de la medición del pH. Sin embargo, la limitante que tiene esta prueba es que requiere la colocación de un catéter durante 24 horas como mínimo. Esto puede ser incómodo para el paciente, o incluso puede cambiar hábitos tanto alimenticios como del sueño en el paciente durante este tiempo.
Tenemos la cápsula inalámbrica para la medición del pH. Esta nos permite una monitorización prolongada durante más de 96 horas o hasta 96 horas del pH, pero tiene el riesgo de que en primera instancia no mide reflujo no ácido, solamente mide reflujo ácido, y pues se corre el riesgo de tener una retención de lo que sería dicha cápsula. Y por último tenemos dos pruebas más, que es la impedancia de mucosas o tecnología de sondas de imágenes para evaluar la funcionalidad intralumen. Estas son pruebas muy importantes que de igual forma tienen una alta probabilidad de realizar el diagnóstico de lo que sería la enfermedad de reflujo gastroesofágico. Sin embargo, son pruebas muy especializadas que claramente no vamos a contar con la disponibilidad para las mismas en todos los centros de atención. Respecto al tratamiento de la enfermedad de reflujo gastroesofágico, tenemos distintos niveles a través de los cuales podemos hacer intervenciones. En primera instancia, pues tenemos las medidas no farmacológicas, en donde se recalca bajar de peso si el paciente está en sobrepeso u obesidad, debido a que el sobrepeso o la obesidad van a aumentar lo que sería la presión intraabdominal y a su vez pues facilitan el desarrollo del reflujo. Con la pérdida de peso pues mejoramos eso. El dejar de fumar es bastante importante, uno, porque reducimos la probabilidad de que se llegue al desarrollo de una neoplasia, ya que el fumar es uno de los factores de riesgo que más se correlacionan con las neoplasias esofágicas. Y dos, vamos a reducir de igual forma los episodios de reflujo, ya que la nicotina se ha evidenciado que disminuye lo que sería la presión a nivel del esfínter esofágico inferior, facilitando pues el desarrollo del reflujo. Al momento de dormir, se cree que el dormir en decúbito lateral izquierdo pues mejora los episodios de reflujo o elevar un poco la cabecera de la cama. Algo importante sobre todo aquí es el no consumir alimentos cerca de la hora de acostarse, ya que esto pues va a facilitar con mucha frecuencia de que se desarrolle el reflujo. Y en la dieta pues tienen que haber cambios abruptos, el no consumo de café, de chocolate, de alimentos picantes o de alimentos grasos y mucho menos ultraprocesados, ya que todos estos pueden aumentar y aumentan con facilidad los episodios de reflujo. Ahora, cuando hablamos de las medidas farmacológicas, tenemos distintos niveles. Tenemos los antiácidos, el alginato de sodio, los cuales son eficaces en el control de síntomas leves. Tienen un inicio de acción bastante rápido, de 5 a 10 minutos, y de igual forma su tiempo de acción es bastante corto, máximo 60 minutos o un poquito más. Es por ello que se reservan más que todo para síntomas leves. En una enfermedad de reflujo gastroesofágico con síntomas severos, no debería ser la primera opción. Los antagonistas de receptores H2, como sería la ranitidina, más que todo la evidencia está en la prevención del reflujo nocturno, pero sabemos que fármacos como la ranitidina en muchos de nuestros países está siendo descontinuada, entonces no se aplica mucho hoy del todo esta conducta. El inhibidor de bomba de protones sigue siendo quizás el pilar fundamental en el abordaje terapéutico de estos pacientes. Se deben iniciar a dosis bajas. Aquí les voy a estar dejando una tablita de UpToDate en donde nos muestran cada uno de lo que serían los inhibidores de bomba de protones y las distintas dosis recomendadas. Se las dejo de una fuente externa, ya que el artículo per se, aunque mencionaba los inhibidores de bomba de protones, pues no arrojaba los datos de cuáles eran las dosis como tal a suministrar. Los procinéticos tienen una evidencia bastante limitada. Se cree que, por ejemplo, la metoclopramida puede ayudar en lo que sería el mejorar el vaciamiento gástrico, pero como le digo, la evidencia es bastante limitada. Los probióticos tienen evidencia leve, sin embargo, es algo a tener en cuenta porque se puede desarrollar mucho en los próximos años. Como les estaba comentando, la microbiota intestinal, gastrointestinal en términos generales y esofágica juega un papel fundamental en el desarrollo de la fisiopatología de la enfermedad de reflujo gastroesofágico, ya que microorganismos externos o microorganismos patógenos como será el Helicobacter pylori, por ejemplo, generan un contexto proinflamatorio que llevan a una lesión de la mucosa esofágica y a su vez al desarrollo de lo que sería la enfermedad de reflujo gastroesofágico. Entonces hay algunos estudios pequeños, pero los hay, que ha fundamentado que el uso de probióticos estabiliza lo que sería la microbiota gastrointestinal y con ello mejoran los síntomas de la enfermedad de reflujo gastroesofágico. Sin embargo, esperemos que sigan saliendo estudios al respecto.
Y pues si claramente el manejo farmacológico no mejora la sintomatología del paciente, sigue siendo persistente a pesar de dosis altas de lo que sería el inhibidor de bomba de protones, pues tenemos el manejo quirúrgico, que es con la funduplicadora de Nissen. Aquí les voy a estar dejando de igual forma una imagen. Es claramente un procedimiento invasivo que es muy bueno, resuelve los síntomas de reflujo, pero se corre el riesgo de tener algunas complicaciones como la disfagia en los pacientes. Seguimos con lo que serían las complicaciones del reflujo. En primera instancia tenemos lo que es la esofagitis erosiva, que no es más que una lesión de la mucosa esofágica, que vamos a clasificar su severidad acorde a lo que será la clasificación de Los Ángeles. Es muy importante en el manejo de la esofagitis erosiva el control o la supresión ácida con inhibidor de bomba de protones. Y a su vez, las guías recomiendan el realizar estudios endoscópicos seriados a los pacientes con esofagitis erosiva para evaluar, 1, curación de la misma, o 2, que no se estén desarrollando complicaciones. Es decir, que esa esofagitis ya pasemos a algo más, como podría ser el esófago de Barrett, que no es más que una afección premaligna, dada por un cambio en el epitelio esofágico. Cambiamos el epitelio escamoso tradicional por una metaplasia intestinal. Esto puede ser de igual forma manejado, se debe manejar porque si no termina en lo que sería un adenocarcinoma de esófago. Dentro de los pilares para el manejo de lo que sería el esófago de Barrett, tenemos la supresión ácida o intervenciones como sería la ablación por radiofrecuencia o la resección endoscópica de la mucosa. Incluso en estadios avanzados de la enfermedad, como ser una displasia de alto grado o ya tener un adenocarcinoma en etapas iniciales, se puede realizar una esofaguectomía en estos pacientes. Por su parte, el adenocarcinoma de esófago debemos evitarlo demasiado. Es por ello que en estadios iniciales de la enfermedad es tan importante manejarlo y es tan importante en términos generales manejar el reflujo gastroesofágico porque es una neoplasia que tiene un pronóstico bastante perjudicial para el paciente, con una supervivencia a 5 años alrededor del 20%, por lo cual lo ideal sería no llegar a este punto, no llegar a estos estadios, sino manejar la enfermedad desde mucho antes. Para el manejo del adenocarcinoma de esófago, pues ya tenemos la quimioterapia, radioterapia, la esofaguectomía, o si ya tenemos una enfermedad bastante avanzada, incluso con lo que sería metástasis y demás, pues se hace de igual forma quimio, radioterapia, pero ya un poco más un manejo paliativo, si así lo queremos decir. Por último, en el artículo nos dejan esta tabla en donde nos hablan de algunas terapias emergentes que están surgiendo y que van a seguir surgiendo en los últimos años para el manejo de lo que sería la enfermedad de reflujo gastroesofágico. En primera instancia, recalcar lo que sería el vonoprazan, que es un bloqueante de ácido competitivo con potasio, que hay estudios bastante prometedores que a futuro se cree que va a ser un pilar fundamental en el manejo de lo que sería la enfermedad de reflujo gastroesofágico. Otros fármacos como agonistas GABA o la prucaloprida son pilares fundamentales también a futuro, sobre todo que nos van a ayudar con lo que sería la peristalsis, la motilidad, tanto esofágica como gástrica. Y por último tenemos pues intervenciones ya, funduplicadura como tal, pero por intervenciones menos invasivas, es decir, no tanto por vía abierta, sino por vía endoscópica o inclusive por puerto único, con la finalidad de mejorar los resultados de morbimortalidad de los pacientes y a su vez que la cirugía sea menos traumática.